Los lunes a las 8:30 de la tarde en Radio Mairena, Ágora. Una experiencia de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. El mejor camino para descubrir la mejor versión de ti mismo. Un programa para hacer que te quieras. Ágora. Con los mejores contenidos y especialistas en salud natural y holística. Aromas, plantas, amor y mucho más en Ágora. Los lunes a las 8:30 de la tarde y en redifusión en verano los martes a las 11 de la mañana. Ágora, un programa dirigido y presentado por Maika Menacho, producido por Javier Mauri y realizado por Loli Guerra. Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes del programa Ágora en Radio Mairena, en el 107.4 de la FM sevillana. Y bienvenido también a nuestro querido productor Javier Mauri. ¿Cómo estás, Javier? Hola, pues encantado de volver a estar aquí, Maika. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tener un programa que siempre lo digo, pero es que es verdad, es un programa apasionante, al menos a mí me parece apasionante. Vamos a hablar de una energía muy especial y además muy especial también para mí. Es muy especial y natural. Y de su personaje, el personaje de esta energía, que es María Magdalena. Tenemos para ello un invitado también súper especial, a José Luis Jiménez. Os voy a contar un poquito y lo voy a leer directamente porque no me quiero liar ni olvidar nada. Os voy a contar un poquito acerca de él y luego lo presentamos. Bueno, nació en Barcelona bajo el signo de Libra. Yo también soy Libra. Se siente muy identificado con su signo zodiacal, donde el equilibrio y la justicia forman parte muy representativa de su carácter. La curiosidad también es otra característica que le ha acompañado siempre. Quizá por ello los enigmas históricos están formando parte de su pasión por la historia ignorada. Debido a ello, aprovecha cada oportunidad que las circunstancias le ofrecen para asomarse a la vida contemplándolas desde su ventana, donde intenta observar los hechos desde una perspectiva muy imparcial. Después de un fantástico viaje por Egipto, en 1993, su concepto de la vida dio un giro de 180 grados, como él dice, y el despertar de la conciencia y la manifiesta sensibilidad que experimentó le llevarían a interesarse por la historia ignorada, investigando aquellos hechos desconocidos que la historia oficial no suele recordar, entre comillas, y cuyo resultado queda plasmado en sus libros publicados. Desde entonces se siente comprometido con el mundo, con la sociedad, aportando su granito de arena con lo mejor que sabe hacer, que es investigar y escribir. Pero su interés por la escritura no se limita a los libros de investigación o ensayo. También le apasiona escribir relatos, novelas y, como no, poesía. Todo esto formando parte de su manera de ser. Voy a hablar voy a contar unos cuantos de sus muchos libros. Los títulos de estos libros serían La revelación del Grial viviente, Operación Pegasus, Sin miedo a la vida, El manuscrito de Adán, muy interesante, Ensoñación del chamán, Conversaciones con mis musas, y lo que a mí en este momento para el programa de hoy me interesa son El triunfo de María Magdalena, Jaque mate a la Inquisición, y El legado de María Magdalena. Y vamos a presentarlo, vamos a hablar con José Luis. ¿Qué tal estás, José Luis? Bienvenido. Hola, Maika. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Gracias. Sobre todo, muchísimas gracias. Lo primero de todo, quiero darte muchísimas gracias por estar hoy aquí, que sé que el tiempo lo tienes súper pillado y es un privilegio para mí y para Javier también el poderte tener en este programa y hablar de un tema como el que vamos a tratar hoy. Y voy a ser súper directa. ¿Quién fue María Magdalena? Todo tuyo ya. Sí, no, evidentemente, esta es la pregunta de rigor, ¿no? Bueno, María Magdalena, según la Iglesia, de acuerdo a los evangelios, bueno, no los evangelios de hecho no dicen lo que dice la Iglesia de ella, ¿no? Lo que decía de ella. Pues era una pecadora, era una prostituta redimida, ¿no? Que, fíjate, pasó de ser una prostituta a ser santa, ¿no? Bueno, esto es lo que nos dice la Iglesia, o lo que nos ha estado diciendo durante pues, más de 1500 años, pero que no tiene nada que ver con la realidad del personaje, en absoluto, todo lo contrario.
Pero esto sí es lo que se ha quedado en la mente y en la imaginería de las personas en general. Entonces, claro, el que ahora vengamos a decir, que no es de ahora, esto ya se conocía desde el principio también, que María Magdalena era, de hecho, la koinonos, es decir, koinonos es un nombre traducido del arameo al griego que significaría la compañera con la que se comparte todo. O sea, era la esposa de Jesús, la madre de sus hijos, o sea, de la descendencia de Jesús. Pues claro, esto para la Iglesia suponía una gran herejía, la mayor de las herejías, ¿no? Entonces, en el año 594, el Papa de entonces, Gregorio I Magno, en una homilía que hizo un 14 de septiembre en la Basílica de San Juan de Letrán, en el Vaticano actual, pues este hombre se puso a decir en esta homilía, dice, bueno, ¿y quién es María Magdalena? ¿No? Pues si es lo que nos está diciendo Mateo en su Evangelio, esta era la mayor de las pecadoras, dice, porque en el Evangelio se dice que Jesús había sacado 7 demonios de María Magdalena. De hecho, lo que estaba contando Mateo era que Jesús, cuando viajaba por las tierras de Galilea, sobre todo en esta zona, y de Judea también, donde habían una serie de personas que lo seguían, dice, entre las personas que seguían a Jesús estaban varias mujeres, y menciona a Juana, la de Judá, tal vez, y María Magdalena, que era de la que había sacado 7 demonios, y ellas financiaban, o sea, pagaban los viajes del Maestro Jesús, ¿no? Entonces dice, ¿y quién es esta María Magdalena si no es la pecadora de todos los vicios, ¿no? O sea, pues se ve que el Papa conocía todos los vicios, ¿no? Porque Lo conocía bien. hay que preguntarle a qué vicios se refería, pero ya se quedó con esta etiqueta de ser la prostituta. Y todo en base, porque bueno, le empezaron a añadir esta etiqueta y a que era la prostituta o la pecadora que en su día había lavado los pies de Jesús con sus lágrimas, los secó con sus cabellos y luego los ungió con un aceite de unos óleos, ¿no? que puso sobre sus pies y tal. Bueno, todo esto yo lo explico en los 3 primeros libros. Tú has mencionado antes muy bien, el primero es el legado de María Magdalena. Voy a ir compartiendo imágenes para que los amigos, aunque en la radio no lo van a ver, pero bueno, yo os voy mencionando. Pero luego, sí, pero luego en el vídeo en YouTube lo podrán tener todo. Ah, bien, de acuerdo, pues mejor entonces. Y así yo os voy explicando mientras tanto, ¿no? Bueno, pues yo esta historia que a mí me llevó 20 años investigar, de hecho, empecé con este primer libro que lo publiqué en abril del 2005. Aquí yo presento el descubrimiento que hago en un monasterio cisterciense, en Santes Creus, donde aparece un retablo con una serie de pasajes, con iconografías, donde se representa esa relación marital que decía yo antes de Jesús y María Magdalena. Aparece ella, ahora lo veremos, embarazada, perfectamente embarazada, y luego aparece ya con la descendencia, con 2 niñas gemelas, ¿no? Bueno, yo no voy a narrar todo lo que ahora hay en el libro porque entonces necesitaríamos varios programas, sí que voy a ir mostrando unas cuantas fotografías y explicar, para responder a tu pregunta, quién era realmente María Magdalena, qué pruebas tenemos de ello. Bueno, este fue el primer libro, el legado de María Magdalena, que ahora veremos imágenes. Después de este primer libro donde yo mostraba esas evidencias, esas pruebas físicas, pues bueno, vi que necesitaba ampliar la información porque habían otras pruebas y otras evidencias también que demostraban esa realidad que había dicho anteriormente e incluso cómo se produjo la huida de María Magdalena desde Palestina, desde Jerusalén, hasta la provincia romana de las Galias, que era lo que actualmente conocemos como el sur de Francia. Y huyó porque estaba embarazada y ahora explicaremos por qué. Entonces todo eso, que de alguna forma estaba recogida en se conoce como leyenda provenzal desde hace ya más de 1000 años, donde se hablaba de este viaje, se decía, bueno, que esto era una leyenda, ¿no? Que era una tradición oral de estas gentes, de este sur de Francia,
Y yo estuve investigando y bueno, pues parece ser que esta leyenda estaba mucho más cerca de la realidad, de la verdad, que no de la leyenda, como luego mostré y demostré en el libro con la documentación y las imágenes y las fotografías de todo lo que fui encontrando. Y bueno, hay otro tercer libro, que este cerraría esta trilogía, que es La revelación del Grial viviente. Este es un libro ya mucho más extenso, tiene casi 700 páginas y más de 320 y tantas fotografías en color, donde en sus 100 y pico de capítulos, cada capítulo es una revelación. Va revelando aspectos desconocidos o que no son conocidos por la gran mayoría del público, aportando, como siempre, pruebas fotográficas, documentales, de todo lo que se explica y se expone de quién era realmente o qué representaba el personaje de María Magdalena, porque aquí veremos que van a intervenir los caballeros templarios, la Orden del Temple, otras sectas cristianas como son los cátaros, y toda una serie de información que, bueno, pues se ha mantenido un tanto oculta, sobre todo por la Iglesia católica, que no le ha interesado nunca que el personaje de María Magdalena fuese conocido y reconocido como lo que realmente era, que era la depositaria del mensaje del Maestro, de Jesús, de su esposo, ¿no? Y bueno, la Iglesia Católica ya a partir del Concilio de Nicea en el 325, convocado por el emperador Constantino I el Grande, cuando ya pasa a ser de forma oficiosa y luego ya oficial poco después, como la religión del imperio, forma parte del Estado, es a partir de entonces que a esta iglesia, vamos a decirla, patriarcal, por no ponerle más atributos, pues decide que la mujer no tiene cabida en ella dentro de, diríamos, de la dirección, de la cabeza de la iglesia, ¿no? Cuando realmente le hubiese correspondido en este caso a María Magdalena, una mujer, claro, una mujer, cuando los propios obispos hasta hace muy poco tiempo decían que las mujeres no tenían alma, ¿no? En fin, que sí, el Papa Gregorio pues se cebó en María Magdalena para precisamente que el propio público pensara, ¿no? Los fieles, bueno, como una prostituta va a ser la esposa de Jesús, y si Jesús tuvo esposa y tuvo hijo, pues claro, era un hombre, o por lo menos tenía las facultades de un hombre. Todo eso que ya se debatió en el Concilio de Nicea, que ya surgieron las primeras protestas y bueno, y los primeros herejes, como fueron los arrianos, ¿no? Arrio, que ya no estaba de acuerdo con la definición, tuvieron que hacer el credo niceno, intentar ponerse de acuerdo para decir que era Dios, que era Jesús, ¿no? Porque unos decían que era una criatura, un hijo de Dios, y otros decían que no, que era Dios. En fin, todas estas discusiones que yo en estos 3 libros lo explico, lo planteo y creo que se resuelve perfectamente, es lo que ya llevó posteriormente a que la mujer fuese apartada totalmente de la jerarquía eclesiástica y claro, no se le ocurrió otra cosa a este papa que utilizar este pasaje del evangelista de Mateo para decir que era una gran pecadora y que por supuesto, bueno, ni aceptar ni admitir que tenía nada que ver íntimamente con Jesús, ¿no? Como mucho la dejaron como una seguidora más. Luego veremos que ahora por las fotografías que incluso de una forma casi despectiva le llamaban la Magdalena, la Llorona, tal, ¿no? Bueno, María Magdalena, la conocemos como María Magdalena, su nombre real era Miriam de Migdal o de Magdala, ¿no? Luego de ahí surge, se deriva a María Magdalena. Bueno, pues ya creo que te he respondido a esa pregunta, aunque vamos a entrar a continuación, ¿no? Y estos son los 3 libros en esta trilogía. Quería hacerte una pregunta, porque es curioso, yo tu libro, el de primero, lo estoy terminando y es curioso porque Jesús, a diferencia de todo este compendio de personajes que eliminaron a María Magdalena y a la mujer en general de la vida de la enseñanza, ¿no? de enseñar lo que Jesús le había transmitido. A diferencia de esta gente, Jesús trataba a mujeres y hombres por igual. En tu libro Claro, evidentemente, la igualdad de la mujer, precisamente tenemos algunos capítulos en algunos evangelios apócrifos
donde se habla, hay una discusión entre Pedro, que esto creo que es bastante conocido, ¿no? Que rechaza a María Magdalena y bueno, dice, ¿cómo que el maestro le va a decir a María Magdalena cosas que no nos cuenta a nosotros, que no nos dice? Y era la propia María Magdalena la que muchas veces tenía que aclararle a los discípulos lo que significaban las palabras del maestro porque no lo entendían. Hay que pensar que la mayoría de ellos eran pescadores, eran gente muy sencillas, algunos eran analfabetos, incultos totalmente, ¿no? Y María Magdalena, en cambio, sí que tenía una preparación, una educación, conocía incluso varios idiomas. Ella es la que estaba más preparada. No en vano, posteriormente luego se la va a reconocer como la Sofía, y en ese evangelio de la Sofía que hace referencia a María Magdalena, pues habla de la sabiduría. Sofía en griego vendría a significar la sabiduría. Y bueno, y todas estas cosas que ahora me comentabas, que yo profundizo en estos libros, pues quedan aclaradas, ¿no? El por qué pues a María Magdalena de alguna forma se le intentó apartar desde el principio, porque encima que fuese una mujer más inteligente, con más conocimiento, la que aportase la sabiduría, pues aún era más o menos inadmisible, ¿no? Era inadmisible, y más en esta época machista y de una iglesia totalmente patriarcal. Ajá, sí. Bueno, pues no sé si me... perdona, sí. Javier, no te había saludado antes, que estás ahí Sí, también, sí. Javier. Un saludo y si Saludos, quieres preguntarme o queréis preguntar alguna otra cosa para Sí. antes de empezar a mostrar imágenes o mientras os voy, Sí. las voy mostrando. Sí, te quería preguntar, José Luis, efectivamente hay textos como los evangelios apócrifos que no solo cuentan una historia distinta de María Magdalena, sino de los apóstoles, incluso la historia de Jesús es totalmente distinta a esa interpretación que hace posteriormente la Iglesia oficial. Yo me pregunto, José Luis, si en tus investigaciones has podido llegar a la información del origen de María Magdalena, dónde nació, cómo fue su infancia y quiénes fueron sus padres. Bueno, este es un dato que no existe información contrastada que se pueda decir es así, ¿no? Porque tenemos hipótesis, ¿no? Tenemos informaciones que se supone, por ejemplo, María Magdalena se sabe que pertenecía a la tribu de los benjamines, de Benjamín. Entonces Jesús descendía de la tribu de David. En la unión, en el matrimonio de Jesús y María Magdalena, estos hechos van a ser muy importantes, muy relevantes, porque se van a unificar dos tribus que habían sido separadas. Hay que recordar que David destrona a Saúl, que era el rey de Israel, y cambia la capital, entonces la lleva a Jerusalén, cuando entonces estaba en otro lugar, ahora no recuerdo el nombre de la ciudad. Entonces, a partir de ese momento, la casa de David era la que fue reinando, y la casa de Raúl, que era de Shaul, que era la de Benjamín, esa se quedó apartada. Entonces, esto fue muy importante, esta unión, lo cual nos está indicando que, igual que Jesús admitió, ahora explicaremos también, que él era el rey de los judíos, pues claro, evidentemente, María Magdalena era su esposa, la reina consorte de Jesús. Por lo tanto, también tenía un cargo, diríamos, una realeza para poder entre los dos unificar el reino, que es lo que se pretendía, ¿no? Que no hay que olvidar que a Jesús lo crucifican, lo ajustician en la cruz por ser enemigo de Roma, por declararse rey de los judíos, no por lo que decía, ¿no? Bueno, los padres de María Magdalena, bueno, la madre se sabe que era judía, porque si no podría ser. Los judíos, diríamos que se hereda a través de la madre, en este caso, ¿no? Vamos a decir la raza, ¿no? Entonces, ella es judía por parte de madre, pero el padre parece ser que era un noble también descendiente o vamos a decir, de la cultura siríaca, o de Siria o de Mesopotamia, de toda esta zona, pero no se conoce bien exactamente. Sí que se supone que era un noble. Por eso te decía que no se puede decir exactamente quiénes eran los padres de María Magdalena. Se sabe dónde vivió y dónde tenía, por decirlo así, sus bienes, que era en la ciudad de Magdala, que se descubrió también recientemente.
y poco más. En ese sentido, no se tiene constancia fehaciente de nada más. Volviendo al libro, volviendo a lo que estamos hablando, por ejemplo, sobre María y sobre lo que pudo ocurrir en esos momentos, tú hablas de cómo encuentras un retablo. Háblanos un poquito cómo empiezas con todo Sí, esto y cómo muy bien. sería ese linaje. Bien, mira, ahora vamos a empezar a mostrar. Todo empieza, bueno, en el libro, evidentemente, que es mucho más extenso, yo lo estoy resumiendo mucho porque si no, no nos daría tiempo. Claro. El retablo lo voy a localizar en este monasterio que veis aquí en pantalla, que es el monasterio cisterciense de Santes Creus, ubicado en Aigua Murcia, en Tarragona. Dentro de este monasterio, en la iglesia monacal, pues existe un retablo, que es el que tenéis en imagen. Estas fotografías son de entonces, hablo del año 2002-2003 aproximadamente. Estaba en este lugar, casi en penumbras, era desconocido, estaba así, pero la gente no sabía qué es lo que había aquí, ni quién lo había hecho, ni cuándo, no, ni siquiera estaba. Cuando yo luego intenté investigar quién lo había realizado y tal, no aparecía ni en el Consell de Val, que es la zona donde debería de estar registrado la factura con los datos de quién era el autor, del coste del mismo, de la duración, etcétera. O sea, no existía. En el Museo Nacional de Cataluña tampoco tenía referencias. En el Patrimonio Nacional en Madrid tampoco tenía referencias. De hecho, este monasterio había sido afectado por la desamortización de Mendizábal en 1835 y no se llegó a tocar. O sea, curiosamente, este monasterio quedó tal como estaba, no lo llegaron a tocar, ¿no? Bien, pues en este retablo que vemos aquí, hay siete iconografías abajo y el central parece dedicado a Juan Evangelista. Pero a mí me llamó la atención, sobre todo, cuando al acercarme, aquí os voy a mostrar una ampliación, el rostro no era masculino, sino que era totalmente femenino. Aquí no sé si se puede ampliar, si no, voy a hacerlo por este otro lado de aquí, ¿veis? Es un rostro totalmente femenino, labios rojos carmesí, tiene incluso por aquí una especie de diadema y como hemos visto anteriormente, bueno, pues los ropajes, los vestidos, era la túnica roja con la que generalmente se representaba a María Magdalena como la gran sacerdotisa. Luego entraremos en estos otros detalles, ¿no? Bien, luego, al seguir observando en estas iconografías de aquí de abajo, que os digo, en la imagen central aparece la que fue para mí la más reveladora de todas, es la crucifixión. Aquí vemos a Jesús acompañado de los dos ladrones, entre comillas, los de ladrones, a su madre María, la Virgen, aquí lo vemos a la izquierda. A la derecha vemos a Juan Evangelista, aquí ya vemos que sí que tiene una fisonomía ya que es más masculina, por decirlo así, ya no es femenina. Y abajo en el centro, abrazada a la cruz, arrodillada en una posición típica de las mujeres orientales cuando van a dar a luz, está María Magdalena, representada incluso con el pañuelo, jugándose las lágrimas, y fijaos en el vientre, totalmente abultado, ya caído, a punto de dar a luz, en los pechos hinchados, que se le remarcan incluso los pezones. Os voy a mostrar una ampliación, aquí lo vemos mejor. Aquí podéis ver, es totalmente ya a punto de dar a luz. Aquí vemos que se remarca el vientre. Tiene un cíngulo aquí en el pecho, por encima, que esto se pintaba ya en el Renacimiento y antes las figuras que representaban a María Magdalena porque estaba embarazada. Y de hecho tenemos cientos de cuadros de pinturas de artistas italianos que aparece María Magdalena con el tarro de los óleos en las manos, el vientre totalmente abultado, a punto de dar a luz, y el cíngulo, porque el cíngulo, antiguamente las mujeres decían está encinta para decir que están embarazadas. Entonces, lo de cinta viene del cíngulo este. Entonces, está encinta, es decir, esto para remarcar que está. Pero bueno, aquí, viendo la imagen, ya estamos viendo, fijaos en los pezones de los pechos hinchados, está totalmente a punto de dar a luz, ¿no? Tanto es así que luego ya en otro de los iconos, hay varios iconos, bueno, para no saltármelo, es el descenso de la cruz, y aquí vemos a Jesús que está sujetado por las manos y los pies por una persona. Esta sería su tía Juana,
Aquí vemos a otro familiar de él, que sería su tía María, la de Cleofás. Aquí este personaje que vemos con el turbante, todo también enjollado, como inclinado hacia Jesús, sujetándolo por los brazos, por las espaldas. Este es José de Arimatea, que era su tío segundo. Era él el tío de su madre María, que era hermano, él era hermano de Joaquín, el hermano menor del padre de María la Virgen, que se llamaba Joaquín. Y en el centro, bueno, aquí vemos a María sujetada por Juan Evangelista, fijaos también el aspecto ya no es femenino, es masculino. El personaje que está en la escalera sería Nicodemo, otro discípulo secreto de Jesús, un fariseo perteneciente al Sanedrín, igual que José de Arimatea. Y en el centro, el personaje central, que además en el cuadro está central, y si lo vamos a ampliar lo veremos con mayor detalle, tenemos a María Magdalena. Fijaos que ella está con el tarro de los folios, que siempre va a aparecer para identificarla. Tiene una corona de princesa o de reina, tiene collares, ¿veis? Está totalmente con vestidos reales, de realeza, diferentes a los de la propia Madre de Jesús y en otros cuadros que veremos donde las mujeres van con los vestidos típicos de la zona. Sin embargo, a María Magdalena siempre se la representa como una reina. ¿No les llama eso la atención a la gente, que María Magdalena esté como una reina? Creo que se les pasa mucho, estas cosas están expuestas, pero no se ve más allá de lo que los ojos. Sí, luego te diré que esto que ahora estamos viendo, años después, cuando ya mi libro fue publicado, adquirió bastante polémica y a una parte de la Iglesia, y sobre todo del Opus Dei, no le gustó nada. Se llevó a restaurar con la idea, o sea, la excusa de que lo iban a restaurar y tal. Sí, lo restauraron, pero le quitaron la corona, le quitaron el collar a María Magdalena. El vientre le pusieron sombras, todo oscuro para que pareciera más pequeñito, y en los pechos también. Intentaron disimular todo lo que es evidente, ¿no? Lo que ellos, pues bueno, no cuentan que todo esto ya está fotografiado, está impreso y está publicado. Luego os enseñaré, si hay tiempo, la chapuza que hicieron después. Prácticamente lo borraron todo, lo dejaron borroso para que la gente no identificase lo que es evidente. Y estaba aquí desde el año 1603, hacía 350 y tantos años cuando yo lo descubrí, que estaba ahí. Estaba a la vista, pero nadie lo veía, ¿no? Yo siempre digo, hay una frase que escribo en los libros, digo, si quieres guardar un secreto, déjalo a la vista de todos, porque pasa desapercibido. Y esto es lo que ocurrió en este caso, ¿no? Bueno, sigo. Como os decía, y aquí tenemos a María Magdalena, perfectamente identificada, con el cabello largo pelirrojo, que es como siempre se la ha representado que llevaba, su túnica roja también, y las dos criaturas, una en brazos y la otra de los pies. Y yo creo que eran niñas por una cuestión de que a los niños, a los infantes, siempre se les representaba con sus atributos, con los genitales al aire. En cambio a las niñas no, siempre se las pintaba o de lado o de manera que no se les viese el sexo. Por eso es por lo que luego, por otras informaciones que yo ya voy explicando en el libro y otros datos, pues ya llegué, llegué a la conclusión de que se trataban de dos niñas gemelas, porque además lo gemelar tenía mucho que ver en la información y en la simbología que luego se va a aportar. Bien, pues esto es lo que yo en este primer libro, cuando descubro, pero bueno, antes de descubrirlo estuve en varios lugares, estuve en el norte de España, en Galicia, donde encontré las primeras pistas. Estas pistas me llevaron hasta Francia, al sur de Francia, una iglesia que está en un pueblecito que se le conoce con el nombre de Reims-le-Château. Bueno, otra vez. Bien, pues en esta iglesia que vemos en imagen, que es una iglesia que está en un pueblecito francés de nombre Reims-le-Château, al sur de Francia, los Pirineos, es donde yo incluso estuve también localizando pistas. Había empezado ya por el norte de España y me llevó incluso pues a este pueblecito, como digo, lo explico un poco ahora de pasada, porque más que nada por los datos que aquí también se fueron a encontrar. Esta iglesia está dedicada a María Magdalena, de hecho el nombre está aquí en un perfecto castellano, Santa María Magdalena, cuando debería estar en francés, ¿no? Es otras pistas que hay, o esta frase de este lugar es terrible en
en latín, varias pistas que en el libro aporto sobre este párroco que se llama François Berenguer-Saunier, que es el que había encontrado aquí unos pergaminos dentro de un pilar donde hablaba de esta genealogía de Jesús y María Magdalena y de los descendientes que habrían llevado hasta esta época, ¿no? Y relacionado con los caballeros templarios. No, es un dato que lo doy ahora de pasado porque ahora nos llevaría mucho tiempo hablar sobre él. Y bueno, una de las construcciones que este párroco llegó a hacer, entre otras muy extravagantes, sería esta torre, se llamaba la torre la Tour Magdala, la torre de Magdalena. Dentro de la iglesia colocó cosas, como os he dicho, extravagantes. Sería la pila bautismal soportada, o sea, por el diablo Asmodeo, que también explico en el libro el significado, o estas palabras encima de esta pila, ¿no? Por este signo tú le vencerás, que está en latín, etc. O una serie de datos que vamos a encontrar dentro de la iglesia, como son las losas que alguien decía que era una especie de tablero de ajedrez, pero no es así. Entonces yo también intento revelar y dejar aclarar varias dudas que existen al respecto. Todo esto lo cuento ya en el segundo libro, El triunfo de María Magdalena, de los 3 que hemos traído al principio, donde explico cómo María Magdalena, al huir, hemos visto la imagen que aparecía ella arrodillada en la cruz, estaba embarazada. Hay una frase que nos cuenta los evangelios, ¿no? Que dice, cuando está Jesús en la cruz, se dirige a su madre y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, dirigiéndose a Juan Evangelista, y dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Bueno, la realidad es que no se dirigió a su madre para decirle que ahí tienes a tu hijo, a Juan Evangelista. Jesús tenía 8 hermanos, no era único, ¿no? Claro. Tenía 5 hermanos y 3 hermanas. Entonces, ya tenía hijos de sobra, María, se estaba refiriendo a su mujer, a María Magdalena, y le estaba diciendo, mujer, estás embarazada, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Hijo, tienes a tu madre. Incluso anteriormente ya le había indicado dónde tenía que huir, dónde tenía que marchar si le pasaba lo que le estaba pasando, porque en el momento que muere el rey, porque a Jesús lo crucifican por ser enemigo de Roma, si no, no había motivo para crucificarlo, por declararse rey de los judíos, automáticamente cuando él falleciera, el hijo, que en este caso estaba en el vientre de María Magdalena, sería el rey, por derecho. Por lo tanto, corrían un grave riesgo tanto María Magdalena como el hijo. Y de hecho, tiene que huir una mujer que tenía, como os he dicho, medios de sobra, puesto que pagaba todos los viajes de Jesús. Era una noble, tenía medios sobrados para vivir muy bien, aparte de que José de Arimatea, que era el tío segundo, era un personaje muy rico, vivía en las zonas más ricas de Jerusalén, en el monte Sión. No tenía ninguna necesidad de huir de su país, de su tierra, a menos que sus vidas estuvieran en peligro. Y tuvieron que huir a esa provincia romana de las Galias, como os he dicho, que es esta zona que ahora vemos en imagen, este mapa, y llegaron a esta zona de aquí. Lo voy a marcar más o menos por aquí, creo que es esta zona aproximada, donde llegaron con una barca, con un barco que yo lo explico en el libro, el recorrido, cómo llegaron a hacer, etcétera, hasta este pueblecito que actualmente se conoce precisamente con el nombre de las mujeres que llegaron, que son las 3 Marías, María Salomé, María Magdalena y Marta, me parece que era. Bueno, dicen Les Santes Maries de la Mer. Este es el nombre de este pueblecito. Esta iglesia que veis aquí era una iglesia tipo castillo, fortaleza del siglo X. Veréis, aquí en su interior incluso está la capilla, siempre se representa a María Magdalena con el tarro de los óleos o el cáliz, el grial, y Salomé o como os digo, o Marta, ¿no? Hay muchos esvotos, veréis por aquí pinturas referentes, está toda la capilla llena de esvotos de la gente que es seguidora, ¿no? de María Magdalena, sobre todo en esa zona de Francia. María Magdalena es muy venerada. Hay una cripta debajo de la iglesia donde estarán algunos cuerpos de estas mujeres y también la de una criada que la acompañó, que se conocía con el nombre de Sara la Negra.
mucha gente preguntaba, decía si era la hija de Jesús y María Magdalena. Yo, un poco como de broma, digo que Jesús hacía muchos milagros, muchos hechos prodigiosos, pero que no le cambió el color de la piel a nadie, ¿no? Era una criada de raza nubia. Los nubios son muy altos y muy negros, ¿no? Esta chiquita tenía unos 14, 15 años y la acompañó, la recogió María Magdalena en Alejandría, en el viaje ya cuando estaban huyendo para coger el barco. Y aquí vemos la representación de, esta sería Sara, Sara la Negra, que está aquí en la barca. Vemos que no tiene ningún halo de santidad, al contrario de María Magdalena o lo que la acompaña. Por lo tanto, es otra evidencia de que no era hija. Si fuese hija de Jesús y de María Magdalena, le hubiesen puesto también el halo de santidad, ¿no? Bueno, dentro hay una imagen, la efigie de esta Virgen que le llaman los gitanos, la Virgen de los Gitanos, Sara, o también la Negra de Cali, que es venerada por los gitanos de toda Europa. El 24 de abril de cada año la sacan en procesión, la llevan hasta la playa donde se supone que llegaron con la barca, la introducen al agua, la vuelven a sacar. Y es una tradición, una de estas leyendas que decía al principio, que al final resultó que no era tal leyenda, ¿no? Bueno, María Magdalena al final acabó sus días en otro pueblecito cercano, San Maximin. Esta es la basílica dedicada a María Magdalena cuando se descubrió sus restos en el año 1279 por el príncipe Carlos d'Anjou, que luego sería rey de Nápoles. Y bueno, para no extenderme mucho, aquí dentro vamos a encontrar incluso el sepulcro que se construyó y se trajo desde las canteras imperiales del Mar de Mármara en Constantinopla, justo en el siglo XIV, a mediados, cuando la Iglesia Católica pasa a ser la Iglesia del Imperio Romano y cuando los obispos tienen poder, mucho poder, incluso administrativo y también económico, para traer este sarcófago desde esas canteras hasta esta provincia, la más alejada del Imperio Romano, hasta las Galias, ¿no? Esto requiere una gran capacidad, tanto económica como administrativa, y es en el siglo IV. Son dos siglos antes de que el Papa Gregorio I Magno dijese eso de María Magdalena. Hasta entonces María Magdalena estaba considerada como la esposa de Jesús. Luego en el tercer libro ahí yo ya muestro todas las imágenes que se han encontrado en restos arqueológicos, en descubrimientos que se han hecho recientemente de iglesias con Jesús y María Magdalena como reyes. En fin, todo esto en esta época aún se respetaba. Después ya la Iglesia lo modificó. Y aquí tenemos el sarcófago original que estuvo custodiado por los casianistas. Bien. Yo te quiero hacer una pregunta, José Luis. ¿Tú crees que algún día la Iglesia Católica va a aceptar a María y a los descendientes de Jesús? A ver, la Iglesia Católica tiene la documentación, tiene más documentación que nosotros juntos, lo sabe desde hace miles de años. Que lo acepte oficialmente tendría que rechazar muchas de las doctrinas que han impartido, tendrían que cambiar muchas cosas, entonces no pueden hacerlo. Tendrán que hacerlo de otra manera, cambiarlo, ¿no? Porque todo se basa primero en que Jesús no era un hombre, sino que era Dios, en que Jesús resucitó de los muertos, en que era célibe, en una serie de cuestiones que, claro, entonces todo lo que nos has estado contando es mentira, o por lo menos, si no todo, gran parte. Entonces, claro, que esto no es que cómo lo hacen, ¿no? Ahora decir, bueno, ahora cómo nos decimos de todo eso. Entonces, este sería el cráneo que se encontró, bueno, ya lo explicaré en otro momento con más tiempo. Sí, porque haremos más programas. Sí, por supuesto. Sí, porque ya yo sé que ya en tiempo no tenemos más y bueno, ya está aquí para mostrar lo que en estos libros van a encontrar, en estos 3 libros, con mucha información, por supuesto. El segundo tiene 500 y pico páginas, el tercero 700, el primero 200 y pico, y todos son siempre evidencias avaladas por fotografías, por documentación, por investigación. Es decir, no se trata de ninguna novela, ¿no? Porque a veces, esto es una ficción, no se lo han inventado. No, aquí no hay ninguna Está todo constatado y bien constatado por tu investigación y por documentos que tú muestras. Yo te quiero hacer otra pregunta antes de terminar y de preguntarte también dónde pueden encontrar las personas para poder adquirir esos libros para que se los lean. Sí, bueno, todos mis libros
Sí, todos mis libros, estos 3 y todos los demás, que hay 2 más de María Magdalena, los pueden encontrar en Amazon. En Amazon, si ponen José Luis Jiménez Legado a María Magdalena o los libros de José Luis Jiménez Rodríguez, ahí tienen todos mis libros, los pueden solicitar bien en versión digital o bien en papel. En las 2 versiones los tienen, ¿no? Y si alguien lo quiere dedicado, porque hay personas que les gusta tenerlos dedicados y firmados por mí, pues bueno, pues que me escriban a mi correo jljimenez@jljimenez.es o a través de mi página web o en Facebook, si me buscan por José Luis Jiménez también. Y luego en mi canal de YouTube tendrán cientos de vídeos donde yo voy explicando con fotografías todo esto que hemos visto ahora sobre María Magdalena. Pero en Amazon los tienen todos los libros sin ningún problema. Toda esta información que nos has dado tú ahora lo dejaremos en el enlace abajo para las personas que ven el vídeo, lo pondremos todo y pondremos los títulos de los libros para que las personas los puedan encontrar. Te quiero hacer una última pregunta. Sí. ¿Tú opinas que todavía hay descendencia de Jesús y de María? Bueno, de eso trata precisamente los últimos libros, ¿no? Y bueno, no es que yo sí estoy convencido que la hay, no soy la única persona, ¿no? Y sí tenemos algunas pistas y algunas pruebas de ello. Muchas de ellas muy cerca, están en España, la mayoría de ellas también, ¿no? Pienso, te voy a dar una pista, que las familias, sobre todo los reyes de Europa, de Francia, que se decían descendientes de Jesús y María Magdalena, utilizaban en sus escudos la flor de lis. La flor de lis es la que siempre se ha utilizado para identificar a la familia de Jesús y María Magdalena. Y entonces la vamos a encontrar en varios lugares. En varios lugares. Pues bueno, yo te quiero dar las gracias también a Javier, pero lo que quiero decir a nuestros oyentes es que, como siempre digo, esto es la primera parte de muchos otros programas porque realmente es un tema apasionante. Me gustaría en otros programas hablar de los cátaros que lo protegieron para mí al grial, que para mí es lo que llevaba María en su vientre. Hablaremos de los templarios y hablaremos más de la vida de María y de la descendencia de Jesús y María. Te doy muchísimas gracias, espero que a nuestros oyentes les haya interesado, espero que busquen esos libros porque no se van a quedar indiferentes. Es momento, creo yo, de que la verdad también, aunque ha estado ahí siempre, a lo mejor hay que verla con los ojos del corazón, ¿no? A veces las cosas hay que mirarlas con los ojos del corazón para ver realmente. Y la verdad yo creo que es momento también de que vaya surgiendo y de que se sepa realmente, que mucha gente pueda adquirir ese conocimiento y ver lo que realmente ocurrió y no lo que nos han querido contar. Entonces te doy las gracias, te mando muchos saludos. Y bueno, Javier, ¿quieres decir algo? Que te tenemos ahí como un poco olvidado. Javier. Bueno, yo únicamente dar las gracias a José Luis por esta masterclass histórica. Creo que efectivamente la Iglesia, yo creo que se plantea cambiar, porque entonces tendría que cambiar hasta la fecha de nacimiento de Jesús, que es errónea, nació mucho antes de cuando se nos ha dicho. Tendría que romper toda esa coherencia. Muchísimas gracias, José Luis, y esperamos poder ir desvelando poco a poco estos misterios alrededor, no solo de Jesús de Nazaret, sino también de María Magdalena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer.